Introducción. La personalidad se refiere al conjunto de patrones de pensamiento, emoción y conducta que caracterizan a una persona y la distinguen de otras. A lo largo de la historia de la psicología, diversos enfoques teóricos han intentado explicar cómo se forma la personalidad y por qué las personas actúan como lo hacen. Bienvenidos al psicoanálisis. Tiene su origen con Sigmund Freud, médico neurólogo, en 1896. Las fuerzas inconscientes motivan el comportamiento humano. Idea central. Las personas tenemos pensamientos, deseos, recuerdos y sentimientos subconscientes. Sus tres ejes, el determinismo psíquico y el inconsciente, los impulsos básicos y el conflicto, el desarrollo psicosexual. Estructura psíquica, ello, yo y superyo. Funciones de la metáfora en el psicoanálisis. Revela lo reprimido, facilita la comprensión, explora dinámicas internas. Test proyectivos. Permite a la persona proyectar su subjetividad, emociones y conflictos ante estímulos ambiguos y destructurados. Tenemos test de Rorschach, desde la percepción temática, desde el árbol, desde la familia, desde pata negra, desde Sullinger y Sunk, desde frustración de Rosenwell. Características. Presenta estímulos ambiguos, imágenes poco estructuradas, subjetividad y proyección, deja expresión libre a la persona, complementariedad a la entrevista, relevancia del psicoanálisis, busca acceso y aspectos inconscientes. Mecanismos de defensa del psicoanálisis. Represión. Empuja los pensamientos perturbadores y amenazantes fuera de la conciencia. Negación. El ego bloquea experiencias perturbadoras y abrumadoras de la conciencia. Proyección. El ego atribuye a otras personas los pensamientos, sentimientos y motivos inaceptables. Desplazamiento. La persona descarga sus frustraciones personales en otras personas u objetos. Regresión. La persona retrocede en el desarrollo psicoanálisis para enfrentar el estrés. Sublimación. Satisface un impulso actuando sobre un sustituto socialmente aceptable. Etapas psicosexuales del desarrollo. Etapa oral. El niño o niña busca placer en la boca a través de la alimentación de 0 a 18 meses. Etapa anal. El niño o niña busca placer en el control de los esfínteres de 18 a 3 años. Etapa fálica. La libido se enfoca en los genitales, complejo de Edipo en niños y Electra en niñas, de 3 a 6 años. Etapa de latencia. Los deseos sexuales están reprimidos y la energía libidiana se enfoca en actividades académicas y sociales, desde los 6 años hasta la pubertad. Etapa genital. La libido se activa en zonas genitales, busca placer sexual y dan lugar a formación de relaciones íntimas. El enfoque humanista, centrado en el objetivo, la persona. Los métodos son el análisis existencialista y la filosofía fenomenológica. Dos de sus fundadores más resaltantes, Abraham Maslow y Carl Rogers, hablaremos sobre ellos en esta teoría. El enfoque del ser humano no es un objetivo a manipular, sino un sujeto que experimenta, elige y busca sentido. En el año de los 50, Maslow y Carl Rogers intentaban la humanización de la psicología. Podría decir que al humanismo también se le conoce como la tercera fuerza, después del conductismo y el psicoanálisis, que realizó muchas contribuciones importantes en el estudio de la motivación, las emociones, y en subcampos como la personalidad y la psicoterapia. Se puede decir que también rechazaron la tecnología, ya que eran más de entrevistas, cuestionarios y observación. Dos de sus representantes, Abraham Maslow, nos presenta la jerarquía de necesidades humanas, centradas desde las fisiológicas, que serían la base, hasta llegar a la autorrealización, que es la cúspide de la pirámide. En la autorrealización se decía que es el impulso de cada persona para desarrollarse plenamente, su potencial, su ser creativo y auténtico. Carl Rogers, en cambio, propuso de que el ser humano es inherentemente bueno y busca también la autorrealización. Además, se centró en el self o yo, que es la autoimagen que una persona tiene de sí misma construida, siendo esta el equilibrio, el cual se dio la consideración positiva, incondicional, la empatía genuina y la autenticidad. Dos de sus diferencias de estos psicólogos son que Maslow se centró en la autorrealización y Rogers en el desarrollo del ser. Maslow utilizó las entrevistas biográficas y estudio de casos de personas autorrealizadas. En su estudio consideraba personas exitosas. Además, utilizaba las entrevistas profundas con sus pacientes, analizando los escritos, decisiones de vida de las personas que llamaba autorrealizadas. En esto identificaba rasgos comunes como la creatividad, la aceptación de sí mismos, del sentido del humor, la orientación al problema, entre otros.
Este método también fue uno de los tantos de Maslow, lo cual el diario de experiencias cumbre también se le considera dentro de uno de ellos. En cambio, Rogers desarrolló el QSORD, una técnica semiestructurada para evaluar el ser real versus el ideal. El paciente ordenaba frases sobre sí mismo según tan representativos le parecen. Se comparaba el yo real con el yo ideal y en él se buscaba congruencias o incongruencias para que indiquen su salud psicológica. No buscaba un puntaje, sino un patrón de cambio de la autoimagen a lo largo de la terapia. Otros métodos más de Rogers son el análisis de discurso y la autoevaluación. Tanto Rogers como Maslow rechazaban los métodos estandarizados, cuantitativos y comparativos típicos de la psicología conductual o psicométrica, y aquellos consideraban que la evaluación humanista no busca medir al ser humano, sino acompañarlo en su camino hacia la autenticidad y la plenitud. Enfoque cognitivo-conductual. Es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es la conducta humana, es decir, aquello que se puede observar en el ser humano. El método de estudio del enfoque cognitivo-conductual es el condicionamiento, el cual puede ser clásico u operante. Los padres del condicionamiento clásico fueron Pavlov y Watson. Pavlov llevó adelante experimentos con perros para demostrar la existencia de reflejos incondicionados como aprendidos innatamente y reflejos condicionados como aprendidos asociados, ¿no? En este experimento se buscó que el perro salivara. Esto se logró a través de que al hacer sonar una campana, cada vez que se le proporcionaba el alimento al animal. En cambio, Watson llevó adelante el experimento conocido como el pequeño Albert, el cual buscaba condicionar y descondicionar al sujeto. Para ello se realizaban sonidos fuertes para que de esta manera al mismo tiempo se puedan presentar estímulos distintos al sujeto. No se pudo descondicionar debido a que el experimento no siguió adelante y se tuvo que suspender. El padre del condicionamiento operante fue Skinner. Él llevó adelante experimentos con palomas y ratas hambrientas. Elaboró su teoría del aprendizaje por refuerzo, que es todo aquello que aumenta la probabilidad de recurrencia de repetición de una respuesta. El refuerzo puede ser positivo o negativo. Si es positivo, puede ser agradable como un premio o no agradable como un reto. Enfoque de rasgos. Es un placer presentarle al representante, el psicólogo Gordon Allport. Él utilizó este fundamento, enfoque de rasgos, para fundamentar el entendimiento del comportamiento humano. Él propuso esta teoría definiendo como características internas relativamente influyendo en el comportamiento humano. Él también hizo 3 organizaciones de rasgos que son los cardinales, centrales y secundarios. Ahora voy a hablar sobre 2 también psicólogos que querían poder seguir esta teoría de Gordon, que es Cattell y Eigensen. Juntos fueron considerados como objetos de esta investigación. Esto lleva a creer que Cattell se centró más en rasgos, en cambio en Eigensen se centró en pocos. Pero como resultado surgió una nueva teoría conocida como los 5 grandes, ya que representan interacción formando la personalidad humana, como la movilidad, conciencia, extroversión, neuroticismo y apertura. Los 16 modelos personales de Cattell se basan en sí en el análisis factorial, que busca identificar patrones subyacentes en grandes cantidades de datos, además con los instrumentos psicométricos como ven en la imagen. Pero en Eigensen vemos las dimensiones de la personalidad, que son 3 rasgos universales, que es la introversión, extroversión, neuroticismo y psicoticismo. Las pruebas de personalidad diseñadas para evaluar rasgos estables, externos como gestos o internos como emociones, pensamientos y valores, miden cómo una persona responde habitualmente a estímulos,
permitiendo identificar su modo característico de ser y actuar, aplicable a cualquier edad, con estructura adaptable a cada instrumento. Tipos de pruebas de personalidad. Tenemos a los cuestionarios, los test proyectivos y los test de actitudes. Los cuestionarios se encargan de realizar varias preguntas en base a diversos escenarios. Test proyectivos se aplican mediante láminas o manchas o dibujos abstractos como en el test del árbol o TAC. Test de actitudes. Esta herramienta permite evaluar la capacidad intelectual, rendimiento y nivel del conocimiento del individuo. Por ello tenemos los tipos de personalidad en la cual estos test nos ayudan a poder trabajar y medir el rendimiento de la prueba de personalidad. Tenemos los temperamentos clásicos como son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Los tipos cardiológicos en relación con la salud y el estrés. Lo hemos enumerado entre el A, el B, el C y el D. Esto pertenece a los tipos de enfermedades coronarios, la hipertensión, las arritmias y las cardiopatías. En esto podemos clasificar a las pruebas en los tipos de personalidad. Pruebas más aprobadas en la actualidad. Tenemos a las 5 más grandes. Big Five. Tenemos al indicador de tipo Meyer, Big. Tenemos al inventario de personalidad multifacético de Minnesota MMP1, MMP2. Tenemos al inventario de la personalidad de Exaco. Todas estas pruebas son muy importantes, pero una de las más conocidas es la prueba de Minnesota, que se desarrolló en la Universidad de Minnesota. Y la MMP1 habla sobre poder identificar el tipo de enfermedades patológicas y poder diferenciar de las personas sanas. En el MMP2 podemos ver también ya las características más personalizadas en cuanto a esta escala de valoración. Muchas gracias.